Hola, buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Natalia, ¿vos rendiste? ¿Y Sí, aprobaste? sí, sí. Ay, no te tengo. ¿Con quién te corrigió? ¿No sabes? Usted, me parece. No te tengo anotado acá. Bueno, después me fijo. Porque no te tengo anotada, pero puede ser porque con Sofía Miner también pasó que no estaba. ¿En el primer parcial? Sí, Ay, sí, en qué el primer raro, mira. parcial. Capaz. Está bien, bueno, menos mal, te felicito. Quedaron muy pocos. Bueno, después en la lista estoy. Sí, después me voy a fijar porque no. Sí, no, seguramente. Puede ser que te haya aprobado, sí, porque yo fui la que más aprobó en realidad. Desaprobaron muchísimos. Yo corregí desde Di Césare en el recuperatorio, ¿no? Y en el primer parcial también. En el primer parcial creo que corregí los primeros 13 o 14 que estaban en el orden. Y después en el recuperatorio corregí los primeros 10 de Di Césare a creo que a Emanuel Sánchez, me parece. Me parece. Ahora Pero cuando el se primer conecten todos quiero parcial, hablar un no poco. sé si corrigió. En el ¿Viste? Por primer eso, pero parcial, no no sé te si tengo. corrigió los primeros, Sí, sí, porque yo no estoy en la sí, primera porque parte, siempre estoy en la segunda. por eso no te corregí yo. Se ve que no tomé, les tengo que pedir a mis compañeros ahora que me lo pasen. No, por eso yo las dos veces, porque Bueno, sacamos siempre, en realidad la que maneja el tema soy yo. Lo que yo no puedo nunca es saber a quién le voy a tomar, porque como vienen desordenados, no vienen, no sé cómo es la máquina, cómo lo hace, claro. pero no vienen por orden alfabético, no vienen por orden alfabético, entonces yo no elijo a quién corrijo. Normalmente yo corrijo los primeros y después la doctora Ledesma y después el doctor Yo Escoles. tengo registro, tengo registro de que me había corregido usted, pero bueno, no importa quién sea. No, no importa, lo bueno que estás acá. Quedaron menos de la mitad. Lo que yo les digo, mire, a mí me gustaría más tomarles por Zoom, no con esta modalidad, porque no todos están cancheros en el manejo de esto. Y realmente es más o menos el mismo promedio que desaprobamos siempre, no es que se nos haya ido la mano, digamos, en el nivel de exigencia. Al contrario, si ustedes miran las devoluciones, muchas veces está para desaprobar y igual se las tenemos por correcta, porque particularmente yo entiendo cuando no saben expresarse. Muchas veces me doy cuenta que es porque no se saben expresar, no porque no lo sepan. Entonces, en ese caso los apruebo, pero Claro. la corrección es una cuestión muy subjetiva. Cada docente tiene una forma distinta de ver. Y por eso está la libertad de cátedra, ¿no es cierto? Cuando tienen alguna duda o no están conformes, lo que tienen que hacer es primero revisión con el que les corrigió y si no les satisface, con el titular. El doctor Constantino los atiende a Claro, claro. todos, no hay problema. Además, cuando hay algún error o el doctor cree que están para aprobar, les cambia la nota, no hay ningún problema en eso. En el cuatrimestre pasado les cambió la nota a varios. Micaela Werner, ponete visible. Y lo mismo Giacometti, por favor, yo les quiero ver las caras, no me gusta que no estén em, les estaba diciendo a los que entraron después, yo corregí en Milagros lo mismo, Milagros, conectate con la cámara. Yo corregí a los 10 primeros, entre los cuales están Micaela, está Romina, está Milagros, está Sofía. Felicitas, me diste mucho trabajo.
Me diste mucho trabajo porque tu parcial no estaba correcto del todo. Todos los que tienen 4 de estos 10 primeros, que fueron los que yo corregí, voy a ser más exigente en el segundo, ¿eh? Porque estaban flojitos. Yo los aprobé porque estaban para aprobar, pero estaban ahí en el borde. Entonces, ustedes ya saben quiénes son las que se sacaron 4 de los 10 primeros, que son los míos, porque después creo que de la doctora Ledesma y el doctor Escoles creo que aprobaron a uno cada uno, el resto los aprobaron a todos. Pero ustedes que aprobaron conmigo, tengan presente que en el segundo parcial no voy a ser tan blanda, ¿eh? Así que pónganse a estudiar desde ahora porque es muy largo y difícil. Ustedes tienen mi correo electrónico, todos, a esto me refiero a todos, ¿eh? Em, no tengan prurito en escribirme, porque si yo me demoro es porque estoy ocupada, pero yo les contesto las dudas, no tengan vergüenza de escribirme. Yo estoy a cargo de esta comisión, entonces me hago responsable de la comisión y no me gusta ver cuando desaprueban tantos, porque entiendo que el mensaje no les está llegando bien. Cuando son tantos los que desaprueban, algo está fallando también. Hemos cambiado muchísimas cosas del cuatrimestre anterior a este. Las clases son más completas, yo les he pedido a mis colegas que por favor suban material más completo, dan las clases Zoom también y preguntan mucho en base a lo que se da en clase. Ellos preguntan mucho lo que han explicado en clase, ¿no es cierto? Por eso es que es tan importante que no falten. Pero hemos modificado, lo que pasa es que tampoco podemos, digamos, desviarnos de la línea que nos baja el titular, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver, tengo unos cuantos que todavía no se han conectado. Ahora no lo manejan más los chicos del centro, lo maneja la Bedelía. Bien. Acá está Díaz Claudia, que también aprobó. Bueno, Panelo no está. Bien. Doctora, disculpe, Sí, ¿quién es? Natalia. Natalia, decime. No, para corroborar, me fijé en el Classroom, en el listado de las notas del primer parcial, y ahí está la nota. Qué suerte. No, pues yo anoche estaba, pero a última hora. Estuve anotando todos los que tenía yo aprobados, pero puede ser que sí, que se me haya Por ahí pasado. No, no te preocupes. bueno, sí, está bien. Bueno, Hola, profe, buen día. El susto de la mañana te llevaste. Hola, Erika, ¿cómo te Hola, va? justo me nombró, me puso ausente, estaba entrando. No te puse ausente. No, estaba Ah, mirando el listado. No, por un rato no les voy a poner. Lo mismo a Romina Ochoa, tampoco no la había visto. A Milagros. Agustina Cruz todavía no, lo voy a pasar más tarde. Lo que pasa es que ya voy anotando los que tengo, para no perder tiempo después. Bueno, el doctor Escoles subió una clase grabada del doctor Méndez, que estaba con nosotros el cuatrimestre anterior, sobre recursos y sobre recursos de reposición y aclaratoria. Yo primero voy a hacer una introducción a recursos, después voy a dar mi tema, y si me alcanza el tiempo podemos ver algo de reposición y de aclaratoria, porque yo no tuve tiempo de mirar la clase de... ¿Se me desactivó el audio o no? No. No tuve tiempo de mirar la clase a ver si estaba completa o no. Lo que sí yo puedo hacer, si ustedes quieren, es facilitarles algún material de aclaratoria y de reposición, porque lamentablemente el doctor Méndez no, se fue este cuatrimestre y quedamos nosotros 3, entonces no se pueden cubrir todas las clases, así que yo voy a intentar suplir los temas de él con algún material, cuando él no haya subido material. Creo que en esta oportunidad es una clase grabada. Bien, ¿qué son los recursos? Los recursos son actos procesales de los que disponen los litigantes para corregir alguna desviación judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que el juez se haya equivocado, por ejemplo, en el procedimiento, o se haya equivocado en el contenido, en la sustancia de lo decidido, y el litigante necesite corregirlo en una instancia revisora posterior. Hay dos tipos de recursos. Los recursos que se plantean ante el mismo juez que dictó la medida, que son la reposición y la aclaratoria,
pero también tenemos recursos en los que va a entender el superior, es decir, la Cámara e inclusive en los recursos extraordinarios la Suprema Corte. Por eso yo supongo que él en la clase habrá hablado de las clasificaciones, porque podemos decir, por un lado, cuando el recurso se interpone ante el mismo juez que dictó la providencia o ante un juez superior. Digamos, lo va a resolver un juez superior. Y también tenemos la clasificación de ordinarios y extraordinarios. Ordinarios son los comunes, los que están previstos en el Código Procesal y que los resuelve o primera o segunda instancia. Y los extraordinarios son aquellos que están establecidos por ley e inclusive por la Constitución de la provincia en un caso, y que son para cuestiones muy puntuales. Ya lo vamos a ver cuando veamos recursos extraordinarios. Los recursos extraordinarios solamente se pueden plantear frente a determinados supuestos. En cambio, los recursos ordinarios no tenemos esa limitación. Siempre que se trate de una providencia o providencia simple que cause gravamen irreparable, o interlocutoria o sentencia definitiva, vamos a poder utilizar alguno de los recursos que nos brinda el Código Procesal. Esto es una cosa muy por encimita, muy por arriba, pero una cosa que sí me interesa, porque está en el programa y no sé si el doctor Méndez lo habrá dicho, es el tema de la doble instancia. Porque siempre se dice, hay que garantizar la doble instancia. ¿Doble instancia qué significa? Que tengamos un órgano superior que pueda revisar lo que hizo el órgano inferior, ¿no es cierto? La mayoría de la doctrina dice que sí, que hay que garantizar la doble instancia, pero en realidad la doble instancia está garantizada para el proceso penal. En el proceso penal es obligatorio tener dos instancias. En el proceso civil la Corte tiene dicho que no. De todas maneras, esto es una cuestión meramente teórica porque para la mayoría de las cuestiones tenemos, salvo que se trate de procesos donde no se pueda o donde esté limitada la faz recursiva, en líneas generales tenemos siempre la posibilidad de ir a la Cámara. Lo que alguno podría preguntarme es, ¿qué pasa? Vieron que a veces hay contratos donde las partes dicen, desistimos o renunciamos a la facultad, por ejemplo, de recurrir. Muchas veces esto se pacta en los mutuos hipotecarios. Cuando hay un préstamo de dinero, se establece, por ejemplo, la facultad de designar martillero o la facultad o la renuncia a los recursos. Y ustedes me dicen, ¿y esto no es inconstitucional? Y bueno, en principio, si lo hace una sola de las partes, sí sería inconstitucional, porque estaría violando el derecho de defensa. Ahora, si son ambas partes las que desisten de la doble instancia, en ese caso la doctrina lo admite. Esto que yo les digo no lo van a encontrar en el Código Procesal, lo pueden llegar a encontrar en el Tratado de Costa Rica, en el Pacto de San José de Costa Rica, pero la Corte ha dicho que esa doble instancia es para el proceso penal y para el proceso civil también, pero lo que no se puede es renunciar una sola de las partes a los recursos. Si van a renunciar a los recursos, tienen que ser las dos partes. Esto era algo que quería aclararles, porque es un tema que no sé si lo ha dado el doctor Méndez y a mí me parece que es un tema importante. Bueno, después yo supongo que él habrá hablado también, porque no quiero perder mucho tiempo en esto, que habrá hablado de la diferencia entre admisibilidad y fundabilidad. Esto es un concepto que se toma mucho. ¿Qué es el examen de admisibilidad de un recurso? El examen de admisibilidad de un recurso es el que se hace primero en primera instancia y después la Cámara, o sea que hay un doble examen, de los recaudos formales, es decir, si fue interpuesto por las personas legitimadas, si fue interpuesto en término, si fue interpuesto en el lugar adecuado, porque por ejemplo un recurso de queja hay que interponerlo en la Cámara, no en primera instancia. La mayoría de los recursos se interponen en primera instancia concede y se manda el expediente a la Cámara, pero en el caso de la queja en particular, el recurso se interpone en Cámara. Entonces, es lo que ya les digo, son todos aquellos recaudos formales que primera instancia y luego la Cámara revisan a través del famoso doble examen de admisibilidad. En cambio, los recaudos de fundabilidad hacen a la cuestión de fondo, si
a la cuestión sustancial, si el recurso realmente tiene asidero, si el juez se equivocó al aplicar una norma cuando debió aplicar otra, o si el juez se equivocó al valorar la prueba de una forma cuando debió hacerla de la otra. En la Cámara, cuando hace el examen de fundabilidad, ya ingresa en el recurso. En el otro no, en el otro se fija las partes por arriba, las partes formales. Esto es lo que yo quería más o menos decirles de los temas que le tocan al doctor Méndez. Bueno, y acá ahora llegó el momento de compartir pantalla, que es cuando yo hago lío. A ver. Estamos bárbaros, ¿no? Sí. ¿La ven? Ah, bueno, sí, porque la vez pasada empecé a hablar, y ustedes no veían nada. Bueno, a mí me toca recurso de apelación, las partes generales, la doctora Ledesma les va a dar concedido libremente. Yo creo que subí el cronograma, después me voy a fijar porque no me acuerdo si lo subí, pero si no lo subí, lo subo. Cuando subo esto, subo el cronograma. Bien. ¿Y ahora por qué no puedo pasar? A ver, ahí está. Bueno, ¿cuál es el concepto de recurso de apelación? Algo que no les dije es que dentro del sistema de medios de impugnación que tenemos en el Código Procesal existe lo que se llaman los remedios. El recurso de apelación es una especie dentro del género remedios. Ustedes me dirán, y entonces dígame un ejemplo de un remedio. Bueno, otro remedio es la nulidad. El incidente de nulidad o la acción de nulidad son remedios procesales, encaminados a lo que dice acá, a que el órgano superior, con respecto, o podría ser el mismo, en el caso estamos hablando de apelación, ¿no? Que el órgano superior, con respecto al que dictó la providencia injusta, la revoque, la reforme total o parcialmente. Hay acá, no es de casualidad que yo pongo órgano judicial jerárquicamente superior con respecto al que dicho, no sé qué quise decir acá, pero bueno, no importa, al que dictó, debe querer decir, una resolución. Ustedes saben que en realidad todos los jueces son jueces, tanto los de primera como los de segunda instancia. Las instancias no significan que el juez de primera instancia tenga que acatar ciegamente lo que dice la Cámara. Cada uno tiene libertad de opinión. Si yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Cámara, yo me puedo apartar y puedo fundarlo, por supuesto. Salvo el caso de los plenarios, que ahí sí, porque hay una ley que los obliga. En el resto de los fallos, la primera instancia no tiene por qué acatar lo que dice la segunda instancia. En el caso de la Corte, no me voy a meter ahora porque es materia de más adelante, pero en el caso de la Corte cambia un poquito. Pero, ¿por qué les digo yo jerárquicamente superior con respecto a que dictó? Porque, digamos, en la justicia se cree que por estar en la Cámara sos más que un juez de primera instancia, y en realidad es meramente una división funcional. Todos son jueces, todos con el poder imperium y con el poder de decidir lo que les parece que es correcto. Es simplemente una división funcional. Entonces yo acá que dice dicho, tendría que decir dictó, me confundí. Una resolución que estime injusta para que la revoque total o parcialmente. No necesariamente tenemos que conseguir que cambien toda la resolución. A lo mejor a nosotros lo que nos afecta es la tasa de interés o la fecha de la mora. Entonces podemos apelar parcialmente. Bien. Como yo les dije antes, la admisibilidad no está sujeta a causales taxativas, es decir, siempre que encuadre dentro de errores de improcedendo o de errores injudicando, y que no se trate de aquellos procesos donde está prohibida las determinadas apelaciones, como es el caso, por ejemplo, del sumario o del sumarísimo, que ustedes ya lo han visto, en ese caso procede la apelación. Es un recurso ordinario y positivo. ¿Por qué positivo? ¿Cuál es la diferencia entre positivo y negativo? Cuando una sentencia llega a la Cámara y la Cámara la revoca, tiene la potestad y el deber, en realidad, de casarla positivamente. ¿Qué quiere decir? De dictar una nueva resolución. O sea, anula o revoca la anterior y dicta una nueva. Esa es casación positiva. La casación negativa es cuando anula
hace lo que se llama reenvío, se lo manda al tribunal de primera instancia para que dicte una nueva resolución. Entonces, repito, la casación positiva es cuando el juzgado la revoca y dicta una nueva. Y la casación negativa cuando la anula y dicta una nueva. Nadie me preguntó por qué yo hago la distinción entre revocación y anulación. Porque en la casación negativa anulan siempre. En la positiva, cuando ustedes lean el Código Procesal, van a ver que dice que el recurso de apelación incluye el de nulidad. Nulidad por errores improcedendo. Entonces, cuando va a la Cámara por el recurso de apelación, la Cámara puede anular o revocar y dictar una nueva. Ahora, cuando se trate de un recurso de nulidad, ahí la Cámara va, o la Corte, va a anular y va a ordenar el dictado de un nuevo pronunciamiento. El recurso de nulidad, el ejemplo es el del extraordinario, porque en segunda instancia tenemos la apelación. Igual sobre esto vamos a volver. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, primero que nada, la persona que interpone el recurso tiene que estar legitimado. ¿Y cómo está legitimado? Bueno, más allá de ser parte, obviamente, en el proceso, tiene que tener un agravio concreto. Si no tiene un agravio concreto, no está legitimado. La existencia del agravio concreto y actual, el agravio debe estar en la parte dispositiva de la resolución atacada. ¿Se acuerdan cuando vimos cosa juzgada que dijimos cuál de las partes de una resolución o de una sentencia hacen cosa juzgada? Bueno, en principio la parte dispositiva. Ahora, si la parte dispositiva remite a los considerandos o, digamos, no es del todo clara, bueno, entonces ahí sí podemos ir a la otra parte de la sentencia. Pero la realidad es que el agravio tiene que estar en la parte dispositiva. Obviamente el tribunal tiene que ser competente, el tribunal de alzada. Si ustedes tienen un expediente que está tramitando en la justicia civil y comercial, el recurso lo va a entender la Cámara Civil y Comercial. ¿Cuáles son las resoluciones recurribles? Son las providencias simples que causen gravamen irreparable, las resoluciones o sentencias interlocutorias, es lo mismo el término, y las sentencias definitivas. Esas son las 3 resoluciones que son recurribles por el Código Procesal. Entonces, la pregunta es, ¿una providencia simple que no causa gravamen irreparable es apelable? No. ¿Cuál podría ser una providencia simple que no cause gravamen irreparable? Y, por ejemplo, la providencia que ordena agregar un expediente, o que tiene por agregado un oficio, o cualquier providencia que sea de mera tramitación, que no ocasione ningún perjuicio concreto. Una providencia simple que sí causa gravamen irreparable, la declaración de puro derecho. Acuérdense que la apertura a prueba es inapelable, porque algunos se confundieron en el examen. La apertura a prueba es inapelable. Por eso había una pregunta que decía algo así como ¿cuándo queda firme la apertura a prueba cuando ha mediado oposición? La respuesta, que la dieron algunos bien y otros no, es cuando se dicta la resolución desestimando la oposición. Ahí queda firme, porque esa resolución ya no es apelable, porque la resolución que dicta la apertura, que decreta la apertura a prueba es inapelable. Permite la oposición, pero una vez que está ese juego de oposición y contestación, ya está. Resuelve el juez y se acabó. A ver, sí. ¿Cuál es el plazo de interposición del recurso de apelación? El recurso de apelación siempre hay que interponerlo dentro de los 5 días de notificada la resolución que vamos, o la providencia que vamos a apelar. En los procesos sumarísimos es de 2 días. Y acá hay una pregunta que hacemos siempre en el examen. ¿Cuál es el plazo para presentar el memorial en los procesos ordinarios, sumario y sumarísimo? Ordinarios y sumarios los dice el Código Procesal. Pero el sumarísimo no dice nada del Código Procesal. Y entonces ustedes cuando se van al 480, nunca me acuerdo el número, si es 486 o algo así, de sumarísimo, van a ver que dice
En el juicio sumarísimo todos los plazos son de 2 días, salvo el de contestación de la demanda, que son 5. Entonces, si yo les pregunto cuál es el plazo para presentar el memorial en un proceso sumarísimo, ustedes me tienen que decir 2 días. Parece una pavada, pero se equivocan y me dicen 5, porque piensan que me estoy refiriendo a el proceso sumario. Si son en relación, son 5 días todos, ¿no? Ya lo vamos a ver. ¿Cómo es el plazo de interposición? Es perentorio, se puede prorrogar por acuerdo de ambas partes, no lo interrumpe la aclaratoria. Esta es otra pregunta de examen. ¿La interposición de la aclaratoria interrumpe el plazo para apelar? No. Así que ustedes, cuando tengan dudas, si por ejemplo el juez omitió algo, omitió por ejemplo el nombre de una de las partes, o omitió condenarles por un concepto que estaba reclamado y que había sido materia de debate en el juicio, ustedes interpongan la aclaratoria, pero además interpongan la apelación. Total, para fundar tienen tiempo. Nunca se queden con la aclaratoria solamente, porque les puede pasar que el juez les diga que no y se quedaron con una sentencia firme. Entonces recuerden, es perentorio, es prorrogable, no lo interrumpe la aclaratoria y obviamente es individual. Cada parte tiene que apelar por separado, salvo que tengan obviamente unificación de representación. Pero si son varias partes y todas actúan con un abogado distinto, todas tienen que interponer por separado. Y esta es otra pregunta importante. ¿Dónde se interpone un recurso de apelación? Se interpone ante el órgano recurrido, o sea, ante la sede del órgano recurrido. Claro, muchas de estas cosas están en el código y uno las tiene que enseñar, pero desgraciadamente con el tema de la virtualidad ya no es más así, porque ya no vamos más con el papel al juzgado. Ahora lo hacemos todo electrónicamente, pero de todas maneras el escrito lo tenemos que dirigir al juzgado, nunca a la Cámara. Por escrito, es verdad, sigue, el procedimiento escrito sigue. Lo que pasa es que se envía electrónicamente, pero escrito sigue siendo escrito. Salvo el verbal que se por ejemplo, si estamos en una audiencia y tengo que apelar a alguna cuestión que se resolvió en la audiencia, lo tengo que hacer en forma verbal en ese momento. El juez me lo concederá en relación y después tendré los 5 días para fundarlo. Si se concede en relación, se funda en primera instancia. Esta es la gran diferencia con el recurso concedido libremente. Cuando se concede en relación, se funda en primera instancia y luego se elevan las actuaciones. Se elevan las actuaciones cuando se ha sustanciado el recurso, ¿se entiende, no? Yo apelo, el juez me concede, yo fundo dentro de los 5 días, le corre en traslado por otros 5 a la contraria, ella contesta o no, y después se pasa el expediente a la alzada. Si se concede libremente, se funda en la Cámara. ¿Qué pasa? Esta es otra pregunta. ¿Qué pasa si el recurrente funda el escrito en el mismo escrito en que apela? O sea, apela y funda. Ustedes dirán, qué pavote, porque tenía más tiempo para pensar y para fundar. Pero bueno, puede pasar que se equivoque y lo haga, o se tenga que ir de viaje y diga, me hago todo junto. Bueno, en realidad el recurrente no pierde la posibilidad de presentar el memorial o la expresión de agravio, porque esto puede pasar también en la Cámara. En realidad en la Cámara lo que puede pasar con el recurso libremente es que antes de que se ponga el expediente para expresar agravios, ahí el apelante se apure y presente el escrito. Lo que dice el código es que hay que devolvérselo, dejando constancia de la apelación y de la fecha que se efectuó. Entonces él después lo podrá volver a presentar. Yo les digo lo que pasa en la realidad, se lo tienen por fundado. Esta es la realidad. Una cosa es lo que dice el código, otra es lo que pasa en la realidad. Muchas veces los abogados se equivocan y fundan antes de tiempo, entonces lo que hacen es tenérselo por fundado antes de tiempo. Con lo cual opera algo que preguntamos en el examen que algunos no supieron, y eso fue motivo de desaprobación, que es la diferencia entre caducidad y preclusión. Porque lo que opera acá es la preclusión. A mí siempre me gusta explicar la preclusión como si fueran canillas, grifos que se van cerrando. En un caño grande tenemos un montón de canillas, de esclusas. Yo cierro esta canilla, presento el escrito y el agua ya no puede volver para atrás. Tiene que seguir para adelante.
si yo presento un recurso que tiene que ser concedido en relación, presento el escrito de interposición y en el mismo acto lo fundo, cierro la llave del memorial, la oportunidad para presentar el memorial, ya está. Consumí, de consumar, consumí las oportunidades que la ley me daba. Por eso Couture dice que la preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Esto se ve en elementos, por eso nos sorprendió que no lo supieran. Bien. ¿Alguna duda? Yo no sé si cuando ustedes me escriben en el chat, si yo lo puedo ver teniendo abierta la pantalla. Supongo que sí. Bueno, modos de concesión, libremente y en relación. Libremente, solamente procede la concesión libremente cuando se trata de sentencias definitivas dictadas en procesos ordinarios o sumarios. ¿Por qué no sumarísimos? Porque el código, en este artículo que les digo, yo nunca me acuerdo si es el 486 o 96, dice que el recurso contra la sentencia se concede en relación y con efecto devolutivo. Entonces solamente ordinarios y sumarios van, cuando es la sentencia definitiva, van por el recurso concedido libremente. Igual el escrito se interpone en primera instancia, en ambos casos, el escrito de apelación. Y en relación procede en todos los demás casos, que les dije antes, sentencias simples que sean apelables, o sea, las que causan gravamen irreparable, las interlocutorias y las definitivas. Yo después les subo el Power, no se preocupen. Estos Power están muy completos porque en el primer cuatrimestre no sabíamos cómo iba a ser el tema de los Zoom, porque era gratis y se cortaba. Entonces, era un desastre. O se cortó, tuvimos un sistema que llamaba Cisco Web, me parece, al comienzo del cuatrimestre también se cortaba, fue un desastre. Entonces yo dije, ante la duda les pongo toda la información en los Power. No es la manera en que se hace un PowerPoint esta, porque el PowerPoint es como hace la doctora Ledesma o el doctor Escoles, que les tiran nada más que los temas. Pero yo como sé que muchos tienen problemas de conectividad, este tema de que se corta, de que era un desastre, que no teníamos tiempo, yo dije, prefiero darles de más y no de menos. Por supuesto que siempre voy agregando cosas, ejemplos, y todo eso no los puedo poner acá, pero están bastante completos. A ver, la comparación entre ambos. Fíjense, en el libremente la expresión de agravios se presenta en cámara. ¿Cuándo se va a presentar? Esto se los va a explicar la doctora Ledesma. Ustedes apelan una sentencia ordinaria, una sentencia definitiva ordinaria. El juez les concede la apelación. Dice, concédese la apelación. Elévense los autos a la Cámara. Inmediatamente manda los autos a la Cámara. Una vez que están todos notificados de la sentencia y están concedidos los recursos, los manda a la Cámara. La Cámara lo recibe y dicta la famosa providencia de autos. Hace el sorteo y dicta la providencia de autos. ¿Para qué es? Para que se pongan los autos para que se precie agravios. Esta es la providencia del 254. Les avisa que quedó radicado en la Cámara y que se presente la expresión de agravios. El traslado de la expresión de agravios, al igual que el recurso en relación, se notifica por nota. Es importantísimo esto, porque ustedes cuando sean abogados, una vez que se les notifican la sentencia, tienen que estar muy atentos, sobre todo si se trata de un recurso en relación. ¿Por qué? Porque la contraparte, va a apelar y va a presentar el memorial, y el memorial se les va a notificar por nota. Entonces tienen que estar muy atentos, porque a veces los plazos corren muy rápido. Imagínense, por ejemplo, que la contraparte, o sea, la contraria, apela y funde, y el juez le tenga por fundado, y de eso les corre traslado, por nota. En realidad, en este caso debería correrlo por cédula. ¿Por qué? Porque el 135 dice que cuando hay un acto que se cumple antes de la oportunidad prevista por el código, debe notificarse por cédula. Pero los juzgados no siempre lo hacen, ¿no? Entonces, un consejo de alguien que hace 40 y pico de años que trabaja, ustedes estén atentos. Cuando sale la sentencia, estén atentos a lo que pasa en el expediente. En el recurso concedido libremente está el famoso artículo 255, que lo tienen que saber como el Padre Nuestro.
El 255 lo tienen que saber como el Padre Nuestro porque siempre se toma. Yo no conozco ningún examen en el que el 255 no se haya tomado. Que es todo lo que se puede hacer en segunda instancia cuando el recurso se concede libremente. Esto lo va a explicar con mayor detenimiento la doctora Ledesma, pero yo les voy advirtiendo. Se pueden alegar hechos nuevos, se pueden presentar documentos anteriores o desconocidos o posteriores desconocidos, se pueden absolver posiciones en el juicio ordinario solamente, se pueden abrir a prueba los hechos nuevos, etc. Yo no me voy a meter en esto porque es un tema que también hay que fundar los recursos concedidos en efecto diferido, son varias cosas, pero los va a explicar la doctora Ledesma. En cambio, en relación no pasa nada de esto. Tenemos que presentar el memorial en primera instancia, se va a conceder por nota el traslado a la otra parte, y el 255 no aplica. En cuanto a la forma, las sentencias que se dictan en base a un recurso concedido libremente llevan un voto individual. Dicen, para dictar sentencia, los autos tal, reunidos en acuerdo, bueno, eso, después si quieren les subo un modelo. Y dice, a la siguiente cuestión, el doctor Pirulo dijo tal cosa, el doctor Mengano dijo tal otra. Voto individual. En cambio, en relación no, en relación es autos y vistos y se resuelve directamente. Yo he visto algún caso de algún juez que les gusta hacerlo en forma personal, en el caso del recurso de apelación en relación, pero la realidad es que no procede. Procede siempre cuando se concede libremente. Lo que pasa es que hay sentencias, por ejemplo, en las quiebras, yo siempre hablo de la quiebra porque yo trabajé muchos años en el foro comercial en la capital federal, y la quiebra es un mundo aparte. La quiebra es un proceso aparte, un mundo aparte. Y por ejemplo, hay incidentes de verificación de créditos que son que tramitan por la vía incidental, pero que son sumamente complejos, sumamente complejos. Entonces los jueces les gustaba a veces dictar en forma como si fuera un concedido libremente, aunque en realidad se concede en relación, porque los recursos interpuestos contra las sentencias en los incidentes salen con la forma de interlocutoria, no salen con forma de definitiva. Y sin embargo los dictaban en forma personal, pero porque querían sentar su propio criterio, que quedara como que, sobre todo cuando sus fundamentos, si bien coincidían con la mayoría, eran más profundos, ellos querían dejar a salvo, pero la realidad es que hay que respetar lo que dice el código, ¿no? Bien, esto es otro tema muy importante, los efectos del recurso de apelación. Tenemos 3 efectos. El efecto suspensivo, que es el común, o sea, cuando les pregunten, ¿cuál es el principio general en materia de efectos de recurso a apelación? Ustedes tienen que contestar el efecto suspensivo, porque cuando el código nada dice, procede el efecto suspensivo. Para que proceda el diferido y el devolutivo, tiene que estar expresamente previsto en el código. Creo que tengo una filmina con ejemplos, si no después yo se los digo. ¿Cuándo procede el efecto suspensivo? Cuando se suspende los efectos de la cuestión decidida. Ejemplo, si yo resuelvo aprobar la liquidación y esa resolución es apelable y se concede en relación, por supuesto, y con efecto suspensivo, yo no voy a poder seguir la ejecución para cobrar esa liquidación, el monto que surge de esa liquidación, porque esa liquidación no está firme. Se han suspendido los efectos en relación a eso. En general, los jueces cuando suspenden todo. Pero podría no llegar a suspender la cuestión principal. La cuestión puede ser una cuestión incidental. Por ejemplo, qué sé yo, la persona, que esté cuestionada la personería de un tercero que se incorporó al proceso, y en realidad hay una cautelar, por ejemplo, que está pedida, que se puede trabar igual, porque no tiene nada que ver la incorporación de un tercero con una cautelar. Bien, entonces se suspenden los efectos de las cuestiones que han sido materia de recurso y guardan íntima conexión. El programa antes tenía, que creo que lo sacaron, un recurso que se llamaba recurso de atentado, que era aplicable justamente para esta situación, cuando el juez se se
se dice la cognitio, el conocimiento de la cuestión, pese a tenerla suspendida, seguía interviniendo. Entonces había lo que se llamaba el recurso de atentado, que era para declarar la nulidad de todo lo que había hecho el juez. Ahora, si pasara eso, ustedes lo que tienen que hacer es plantear un incidente de nulidad. Si el juez siguiera interviniendo, pese a que tiene suspendido el conocimiento, porque hay un recurso, ustedes lo que tienen que plantear es la nulidad de todo lo que hizo. Bien, ese es el efecto suspensivo. Entonces recuerden el principio general, efecto suspensivo. ¿Qué es el efecto devolutivo? Voy a hacer un poquito de historia acá, para que entiendan que a veces los términos que se utilizan no tienen nada que ver con el origen histórico del instituto. En el derecho romano, y después, posteriormente, en el derecho canónico, el derecho de la Iglesia, la última palabra, digamos, o el órgano superior, ¿quién era? El emperador. Inclusive, no sé si ustedes saben un poco de historia, pero en el derecho canónico hubo épocas en que el emperador era el papa, tenía las dos funciones. Pero bueno, lo cierto es que en esas épocas, en el derecho romano y en el derecho canónico, el órgano superior era el emperador. Entonces, cuando se apelaba una sentencia, una resolución, se le devolvía, por eso es devolutivo, se le devolvía el poder al emperador o al papa. ¿Qué tiene que ver eso con el efecto devolutivo de los recursos de apelación? Nada. ¿Por qué? Porque el recurso de apelación concedido en efecto devolutivo significa que la resolución apelada se puede seguir cumpliendo, o sea, se va a cumplir sin perjuicio de lo que resuelva el órgano superior. A ver cómo puse acá, la resolución apelada se puede ejecutar sin esperar la resolución del superior. Les doy un ejemplo, después les voy a dar más. Los alimentos. La sentencia que establece el monto que tiene que pagar el alimentante se concede en relación y con efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el alimentante va a tener que poner el dinerillo ni bien le notifiquen la sentencia. Independientemente que él la apele, él tiene que pagar. Lo mismo pasa con las cautelares. Cuando la cautelar se concede y se apela, se concede en efecto devolutivo, o sea, la cautelar se va a cumplir. Después, si la Cámara la revoca, habrá que levantarla. Efecto diferido. El efecto diferido está previsto para muy pocos supuestos, ya vamos a ver los ejemplos, está previsto en algunos supuestos del proceso ejecutivo, en los temas de costas. ¿Qué dice acá? Sobre resoluciones ordenatorias determinadas por la ley, sí, específicamente por la ley. ¿Qué quiere decir esto en definitiva? Que cuando yo apelo y me lo conceden con efecto diferido, yo voy a fundar cuando el expediente vaya a la Cámara como consecuencia de la apelación contra la sentencia definitiva. Por eso cuando ustedes vean el 255 que les dije que aprendan como el Padre Nuestro, van a ver que una de las cuestiones que se pueden, o de los actos procesales que se realizan cuando el expediente llega a la Cámara, es fundar los recursos concedidos en efecto diferido. La denegatoria del hecho nuevo también se concede en efecto diferido. Pero yo creo que les puse ejemplos. Apréndanlos, por favor, porque en el examen me sorprendió que casi todos contestaran bien la pregunta de litis consorcio necesario. Esa la hice yo, que era bien teórica, y no se pueden quejar porque de práctica no tenía nada, pero pregunté ejemplos. Y los ejemplos me lo ponen en general bastante bien. En general bastante bien. Creo que entendieron bien el concepto. No sé quién dio litis consorcio necesario, creo que el Ledesma, ¿no? O Escoles. La doctora Ledesma. Pasa Ledesma. que justo en la clase de repaso vimos algunos casos sobre ese tema, entonces lo teníamos bien fresco. Ah, claro, no sabía yo, mira, eso no me lo dijo. Pero bueno, me alegró porque algo entendieron. Es muy difícil entender. Esto de no tener la presencialidad, el poder que el alumno me cuestione o me pregunte, que yo le conteste, esto acá se pierde. Porque además me llega la mitad. Ustedes me hablan y a mí me llega la mitad de lo que me dicen. El comienzo no me llega.
efectos, acá. Bueno, ¿qué pasa si el juez se equivoca y en vez de concederme la relación me lo concede libremente o al revés? Bueno, tenemos la oportunidad en primera instancia de pedir la revocatoria. Dentro de los 3 días le podemos pedir al juez que rectifique la forma de la concesión. Ven que tanto en un caso como en el otro tenemos la oportunidad de pedirle al juez que la modifique. Ahora, si el recurso se concedió libremente y debió hacerlo en relación, la Cámara lo puede hacer de oficio, pero también las partes se lo pueden pedir cuando el expediente va a la Cámara, porque supongamos que el juez concede libremente y manda inmediatamente el expediente a la Cámara, y a ustedes no les dio tiempo en primera instancia. Bueno, pueden hacerlo en segunda instancia, dentro de los 3 días también. Pueden pedir que la Cámara lo rectifique. A ver, perdón, Sí. ¿Qué es el doble examen de admisibilidad? Esto es lo que les expliqué en un comienzo. Se ve que el temor que no lo sepan hizo que yo lo pusiera en mi Power cuando es un tema del doctor Méndez. Es admisible, pero vamos a reiterarlo, cuando se hace la revisación formal del recurso y la supera. Doble examen porque lo pueden ser tanto primera como segunda instancia. Porque puede ser que para el juez de primera instancia sea admisible y para la Cámara no. De hecho, pasa muchísimo, que la persona, pasa mucho sobre todo, no tanto con los plazos, sino con el tema de quiénes son los legitimados. Porque cuando no hay agravio, en general, la Cámara, si bien podrían rechazarlo, la Cámara, ¿saben lo que hace? Entiende en el recurso y lo declara desierto. Pero entran a entender en el recurso, porque no se quieren jugar a... porque es una providencia simple, digamos. Es una resolución, pero digamos no tienen una gran fundamentación cuando ellos lo rechazan porque es inadmisible. En cambio, si lo rechazan porque es infundado, ahí pueden explayarse más. Pero estas son todas cuestiones, no las tomamos en el examen, son cuestiones de la práctica más que de lo que dice el código, ¿no? ¿Cómo se concede el recurso de remisión del expediente? Bueno, a ver qué dice acá. El pronunciamiento que concede el recurso es una providencia simple. Si deniega el recurso, puede interponer, puede ir en queja. Obviamente, si a mí el juez de primera instancia me rechaza el recurso, no me lo concede, yo me puedo ir dentro de los 5 días en queja a la Cámara. Ya vamos a ver porque creo que tengo una filmina con el recurso de queja. Pero por supuesto que si hubo un error en la forma de concesión, el juez lo puede revocar, y si no, la Cámara cuando hace el examen de admisibilidad. Esperen que me pasé. Esto está acá. ¿Cómo es el procedimiento del recurso en efecto devolutivo, concedido en efecto devolutivo? Es el famoso expediente del 250. Si la sentencia es definitiva, el expediente entero va. Lo que va a quedar en primera instancia es un expedientito que se forma con las copias necesarias para poder seguir adelante. ¿Se acuerdan que yo les dije, si por ejemplo me apelan la sentencia de alimentos, este es el caso del libro, es una sentencia definitiva, entonces lo van a conceder en efecto devolutivo. ¿Qué va a hacer el juzgado? El juzgado va a decirle a la parte, acompáñame las copias necesarias para que yo pueda seguir ejecutando la sentencia de alimentos, y le mando a la Cámara el expediente completo. ¿Por qué? Porque lo que está apelado es la sentencia definitiva. Si es una resolución interlocutoria es al revés. El expediente va a quedar en primera instancia. Lo que se va a mandar a la Cámara es el famoso expedientillo del 250, que se forma ¿con qué? Con las copias de la sentencia, de la resolución recurrida, de las cédulas de notificación para ver si está interpuesto en término o no. Pueden llegar a tener que acompañar los escritos previos, porque si no, la Cámara no va a entender de qué se trata. Se tiene que mandar todo aquello que resulte necesario para que la Cámara pueda resolver sin tener que mandar pedir el expediente. ¿Quién tiene la carga de acompañar las copias? La parte que apela, porque si no lo hace dentro de los 5 días, le declaran desierto el recurso. Creo que hay una filmina de esto. Acá está.
el hombre que se agarra a la cabeza. ¿Qué pasa si no acompaño las copias dentro de los 5 días de concedido el recurso? Se me va a declarar desierto el recurso. Es importantísimo que cuando ustedes interpongan un recurso que saben que se lo van a conceder, vayan haciéndose de las copias, porque cuando se lo conceden tienen 5 días para acompañarlas. No son copias certificadas, esto es importante que lo sepan, porque a veces hay colegas que piensan que las copias tienen que estar certificadas. No, yo creo que esto, les digo la verdad, me parece que ahora ya enseñar esto es como que mucho sentido no tiene. ¿Por qué? Porque los escritos están todos digitalizados, pero por si acaso háganlo. Ahora, ¿cómo lo van a hacer en la práctica? Y bueno, van a tener que escanear los escritos y mandarlos en un archivo adjunto con un escrito, no hay otra. Electrónicamente no hay otra. A mí no me ha pasado de tener en este último tiempo que armar porque no he tenido sentencias ni resoluciones que tengan que acompañarse copias, pero es copia simple, el juzgado es el que se va a encargar de chequear si son o no las legítimas, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con el recurso concedido en efecto diferido? Como les dijimos antes, solamente va a estar previsto para determinados supuestos, sino el principio general es recurso concedido en efecto suspensivo. Se interpone igual dentro de los 5 días de notificada la resolución que vamos a apelar, y él dice, si el juez concede, deberá fundarse con lo que dijimos antes, cuando el expediente llegue a la Cámara como consecuencia de la apelación de la sentencia definitiva. Tienen que tenerlo anotado en algún lado porque a veces tardan años y uno se olvidó de lo que pasó en el medio, ¿no? Y acá tenemos los ejemplos. A ver, sí. Profe, Las apelaciones sobre... Sí. tengo una ¿Quién pregunta. me habla? Erika. Ah, Panel. no me salís acá, dale. ¿Desierto que no Sí, está sí. debidamente fundado? No. Mira, deserción quiere decir que no, que te lo rechazan, porque hay deserción, porque no acompañas las copias, hay deserción por lo que vos decís, está en el código cuando está mal fundado. También los jueces rechazan por extemporáneo y te lo ponen como desierto por extemporáneo. En una palabra te lo rechazan. El principio general de deserción es cuando está mal fundado, cuando no contiene un agravio concreto, específico y concreto, dice el código, de las partes que considera equivocadas de la resolución, pero también te la van a declarar desierto cuando no acompañes las copias. Y ya te digo, a veces te lo declaran desierto por extemporáneo. En realidad deberían declararlo extemporáneo, pero te ponen, si vos te fijas en las resoluciones judiciales, vas a ver que te ponen desierto por extemporáneo. Ante la duda, pone todas. Otro ejemplo, la resolución que declara admisible el hecho nuevo. Inadmisible, no admisible. Ah, no, también, bien, si yo me opongo, también. Juicios sumarios, en los que se desestiman las excepciones de falta de legitimación para obrar, la cosa juzgada, conciliación. ¿Por qué? Porque hay supuestos en los que por ejemplo, en la falta de legitimación te dicen que no es manifiesta, ¿se acuerdan que estaba en el examen? Y entonces ustedes lo apelan, pero te dicen que no, entonces te lo conceden en efecto diferido. Y las que se dictan en procesos de ejecución, este es el más importante, porque salvo la sentencia y la que deniega la apertura a prueba, el resto de las resoluciones que se dictan en un juicio ejecutivo se conceden en efecto, dice el código, se conceden en efecto diferido. La realidad es que hay muchísimas, pero muchísimas resoluciones que se dictan a lo largo de un proceso ejecutivo que los jueces las conceden en relación y con efecto suspensivo. Pero el código dice otra cosa, así que ustedes digan lo que dice el código. A ver. En efecto devolutivo, la resolución que desestima excepciones en juicio ejecutivo, si el actor presta fianza, esto lo vamos a ver más adelante, no les quiero complicar ahora, pero el proceso ejecutivo, cuando
se dicta la sentencia de trance y remate, que así se llama la sentencia del juicio ejecutivo, en principio la apelación se concede en relación y con efecto suspensivo. Si ustedes quieren seguir ejecutándolo, si ustedes son ejecutantes, ¿no es cierto?, y lo quieren seguir ejecutando, tienen que prestar fianza. Entonces ahí el juez les va a permitir seguir ejecutándolo, y les va a conceder en efecto devolutivo la apelación. La de alimentos, que ya lo vimos, de cautelares, litis expensas, las sentencias y concesión de cautelares en sumarísimo. ¿Se acuerdan que el 496, acá lo tienen? El 496 es el artículo específico del código donde marca las diferencias con el resto de los procesos, y entre esos incisos está el tema de relación, que en los juicios sumarísimos se concede en relación y con efecto devolutivo. La sentencia y las cautelares, que son las únicas cosas que se pueden apelar. Bien. Y entramos acá ya en el recurso concedido en relación. Se debe fundar, ya lo venimos diciendo, dentro de los 5 días de notificado por nota de la concesión del recurso. Acuérdense que el traslado del memorial también va por nota. ¿Por qué yo explico esto tanto? Porque en el fuero federal el traslado se notifica por cédula. El traslado del memorial se notifica por cédula. Y en este momento estoy dudando si cuando se cambió el código, me parece que la concesión del recurso también. Se los averiguo para la semana que viene porque se modificó el código en eso. Pero el traslado del memorial seguro se notifica por cédula. En cambio, igual yo no lo voy a preguntar esto, en provincia se notifica por nota. Se corre traslado por 5 días. ¿Qué pasa si el apelante no presenta el memorial en término? Acá está lo que preguntabas, Erika, se lo declara desierto, pero la realidad es que debería declarárselo extemporáneo, porque no es lo mismo la deserción que el extemporáneo, pero los jueces te lo declaran desierto. ¿Qué pasa si el apelante presenta el memorial fuera de término? Se lo declara desierto por extemporáneo. O sea, tanto que no lo presente como que lo presente. Si no lo presenta, sí se declara desierto, ahí está bien, perdonen, lo leí mal yo. Pero si lo presenta fuera de término, o sea, que es extemporáneo, los jueces lo declaran desierto por extemporáneo. O sea, si no lo presentan, está desierto. Y si lo presentan fuera de término, también, pero por extemporáneo. Y acá está lo que me preguntaba Erika, ¿qué pasa si el memorial no cumple con la forma del 260? Se lo declara desierto, Si no constituye una crítica concreta y razonada de las partes que el apelante considera que están equivocadas, se lo declara desierto. ¿Cómo es el procedimiento? Antes que me olvide, ahora que veo la camioneta, en el blog Constantino, se llama Cátedra Constantino, yo lo dije al comienzo del curso, el blog se llama Cátedra Constantino, todo seguidito. Hay unos cuadros hechos por el doctor Marino sobre el recurso de apelación, todo esto que estoy dando, que están buenísimos. Él es un muchacho joven que es muy inteligente, trabaja en la Cámara, y nos hizo esos cuadros con todo el dibujito de cómo son los procedimientos, tanto en relación como libremente. Yo les sugiero que le peguen una miradita, porque están muy buenos. La camionetita se la copié a él, a mí no se me hubiera ocurrido nunca poner una camioneta en un PowerPoint, pero es útil. Lo primero que tenemos que saber es si el tribunal de Cámara que va a entender está en la misma ciudad o no. Nosotros no tenemos este problema, pero antes, cuando no había Cámara de Apelaciones, entendía la de Dolores. Entonces, había que constituir domicilio en Dolores, porque acá no había cámara. Ahora hay cámara, ahora no hay problema porque constituimos dentro del radio de Mar del Plata el domicilio. Entonces, si el tribunal que va a conocer tiene asiento en distinta localidad, las partes tienen que constituir un domicilio en los memoriales. Estamos hablando del recurso en relación. Se presenta la apelación, se concede, se presenta el memorial, se corre por nota, se presenta la contestación. Una vez que está todo completo, ¿qué hace el juzgado? Lo manda a la Cámara. Recuerden siempre, entonces, que tanto la concesión del recurso como el traslado del memorial van por nota en provincia. Por eso es que yo les dije que tienen que estar atentos una vez que están notificados de la sentencia, porque todo va por nota, es mucho más rápido. Bueno, el expediente lo mandan a la Cámara. Si no tiene radicación,
se dicta la providencia de autos. ¿Qué es esto? Que lo van a sortear. Dicta la providencia de autos, se saca el bolillero, se sortea a cuál de las 3 salas de la Cámara va. En el procedimiento del recurso en relación, no procede la apertura de prueba ni la alegación de hechos nuevos. O sea, no se aplica el 255, básicamente. Recurso de queja por apelación denegada. Terminamos con el recurso en relación, pasamos al recurso de queja. Le llaman recurso de hecho también o directo en algunos casos. Acá está. ¿Cuándo se interpone el recurso de queja? Cuando yo interpuse un recurso de apelación en primera instancia, el juez me dijo, no, te lo deniego. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy en cámara. Por ejemplo, lo puede denegar por extemporáneo, pero ¿qué pasa? Que contó mal el plazo, porque hubo un feriado en el medio, y resulta que el empleado que se encarga de contar los plazos contó mal. Tenía un almanaque de Brasil, no tenía un almanaque argentino, y denegó yo lo digo porque esto pasa, denegó el recurso. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Ir en queja a la Cámara. Entonces, ¿cuál es el concepto que tiende a obtener que el órgano judicial competente en segunda o en tercera instancia, porque también podemos ir en queja a la Corte, si la Cámara nos deniega el recurso extraordinario, vamos en queja a la Corte para que revoque la providencia denegatoria de la apelación, declare concedido el recurso y disponga la sustanciación. También se emplea, como lo vimos antes, para modificar el efecto con que se concedió el recurso. Ay, yo siempre hago lío acá. Ahí está. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, igual que los demás recursos. Subjetivo, tiene que estar legitimada la parte agraviada, si no, no. Donde se interpone en cámara dentro de los 5 días, y se puede ampliar en razón de la distancia, por supuesto, si la cámara estuviera en Dolores, ¿no es cierto? Se debe interponer fundado, a esto por supuesto. El escrito del recurso de queja tiene que autoabastecerse, porque la Cámara no tiene el expediente en ese momento. Cuando interponemos la queja, la Cámara todavía no tiene el expediente. Entonces, tenemos que hacerlo bien fundado y acompañar las copias simples. Acá tenemos todo lo que tenemos que acompañar. De la resolución, escrito en el que interpusimos el recurso, de la resolución que me lo denegó, con indicación de la fecha de la notificación, de la resolución y el cargo del escrito de apelación. Todo esto para que la Cámara vea que yo la queja la interpuse, que el recurso lo interpuse en término, y que lo interpuse adecuadamente, ¿no es cierto?, ante el órgano que tenía que haberlo interpuesto. Porque si no lo hacemos, nos va a rechazar la queja. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, se interpone en queja con todos los elementos. Si el superior considera que el juez estaba acertado, lo va a denegar y va a devolver este expediente que se formó con el recurso de queja, lo va a devolver a primera instancia. Ahora, si considera mal rechazado, hay 2 supuestos. Es la cara del gordito este, ¿de dónde lo habré sacado? Si el expediente está en la Cámara, la resolución que concede el recurso debe disponer que se sustancie. Si a mí me rechazaron el recurso, pero el expediente fue a la Cámara, porque a lo mejor la otra parte también apeló, entonces la Cámara ya tiene el expediente. ¿Qué va a hacer? Va a decir, bueno, depende cómo fue que se concedió, se sustancie de una o de otra manera. Si se concedió libremente, lo pongo para que expresen agravios. Si se concedió en relación, lo manda a primera instancia para que se funde. Si el expediente está en primera instancia, obviamente, si se concede en relación, va a mandar ese recursito de queja para que se presenten los memoriales en primera instancia. Y si se concede libremente, va a decirle al juez, mándame el expediente que tienen que presentarle el memorial acá. Es difícil de explicarlo así por Zoom, pero cuando lo lean lo van a entender. Mientras la Cámara, esto es importante, que el recurso de queja no suspende el trámite del procedimiento, hasta el momento que lo conceda, ¿no? ¿Cuándo procede la queja? Cuando ha sido denegado un recurso de apelación o cuando se objete el efecto con que se concedió. Acá está la bibliografía. Bueno, acá ven que yo les pongo, se recomienda la lectura de los cuadros y gráficos elaborados por el doctor Tomás Marino. Bueno, ¿les quedó alguna duda de esto?
¿Tienen alguna duda de alguna pregunta del parcial? ¿Les resultó muy difícil? Hablen con tranquilidad, que es ahora o nunca. Bueno, parece que no. Ustedes sepan que tienen abierta mi correo electrónico para lo que deseen manifestar. Si les da vergüenza hablar en público, lo pueden hacer me lo pueden hacer llegar a la inquietud esperen que tengo miedo de cerrar esto, y lo dejo abierto porque a ver si cierro y cierro la reunión. Bueno, quiero con esto terminar 2 palabras con relación a lo que daba el doctor Méndez de recurso de reposición y de aclaratoria. Yo les dije que el recurso de reposición y de aclaratoria son aquellos que se van a interponer ante el mismo órgano que dictó la providencia, ¿no es cierto? La resolución. ¿Cuándo procede la reposición frente a providencias simples que causen o no gravamen irreparable? Para eso está previsto el recurso de reposición o de revocatoria, que es lo mismo. No interpongan un recurso de reposición contra una sentencia definitiva porque se los van a tirar por la cabeza. La única reposición que podría caber en ese caso es una que se llama reposición in extremis, pero que es otra cuestión que no tiene nada que ver con esto que explica el doctor Méndez. Creo que la reposición in extremis me parece que le toca darla al doctor Escoles. Entonces, en principio, recuerden, primero, ¿qué providencias se atacan? Siempre providencias simples, causen o no gravamen irreparable. ¿Por qué hacemos la distinción? Porque las que causen gravamen irreparable, además de reposición, ustedes pueden apelar en subsidio. Esa es la diferencia. En cambio, las simples no pueden, se las van a declarar inapelables. ¿Cómo es el procedimiento? Esto es lo que más me importa. El juez dicta una providencia simple. Ustedes tienen, en primera instancia, tienen 3 días para interponer el recurso de reposición. Si la providencia el juez la dictó como consecuencia del pedido de ustedes, y les dice que no, ustedes interponen la reposición. De ese escrito de interposición no se corre traslado a la otra parte. ¿Por qué? Porque responde a un pedido propio la resolución. Trato de ser lo más clara posible. Entonces, repito, yo le pido al juez, no sé, que corra vista de algo, y el juez me dice no. Entonces yo le pido reposición. Del escrito, en el escrito de reposición, obviamente lo tengo que fundar, ¿no es cierto? No es solamente revocatoria, tengo que fundarlo en derecho. De ese escrito no se va a correr traslado a la otra parte. ¿Por qué? Porque ese escrito responde a un pedido propio, esa resolución, perdón, responde a un pedido propio. Entonces el código te dice no, no tenés que sustanciarlo. En cambio, si el pedido de reposición responde a una providencia que pidió la otra parte, ahí sí lo tienen que sustanciar. El código es clarísimo, hay un artículo que lo dice con mejores palabras que las que yo empleé, pero es muy probable que les pregunten cuándo se sustancia un recurso de reposición y cuándo no. Esto es lo que yo quería más que nada aclararles de reposición. Y decirles que hay algunas que no admiten la apelación y otras que sí, que son las que causan gravamen irreparable. Ustedes en el mismo escrito tienen que estar e interponer la apelación en subsidio, de manera que si el juez les rechaza la reposición, les va a conceder la apelación y lo va a mandar a la Cámara. Yo tengo una serie de preguntas acá, no se las voy a hacer ahora porque los voy a marear, pero se las voy a pasar, como si fuera un trabajito práctico. ¿Quieren? Porque pese que no es mi tema, yo quisiera un trabajo práctico sin nota, ¿me entienden? Otra cosa que les quiero aclarar, sobre todo a aquellas que les puse 4, que les dije a comienzo de la clase, tuve muy en cuenta los trabajos prácticos. No lo puse en la corrección, pero se los quiero decir. Yo tuve en cuenta el trabajo práctico, los 2 trabajos prácticos. El de Milagros, por ejemplo, estaba muy bueno y te salvó la vida, Milagros, el trabajo práctico. Por eso cuando a veces el estudiante no sabe leer entre líneas lo que uno les dice, pero uno les está
mandando señales. Cuando yo les digo, hagan los trabajos prácticos, háganlos bien. Los trabajos prácticos, por algo se los digo, porque yo los tomo muy en cuenta, los trabajos prácticos. Por supuesto que si se equivocan en lo de, por ejemplo, lo de caducidad y preclusión, el trabajo práctico no sirve para nada, porque son temas centrales de la materia. Pero cuando tengo dudas, yo voy al trabajo práctico. Bien. Acá tengo las preguntas. Y el de aclaratoria, y con esto ya termino, el de aclaratoria es para subsanar errores judiciales, ¿se entiende? Omisiones, para aclarar conceptos oscuros. Ustedes también, en este caso la aclaratoria se puede interponer en primera y en segunda instancia. En primera instancia, 3 días, en cámara son 5 días la aclaratoria. Yo no me quiero meter mucho en los temas del doctor Méndez porque cada profesor tiene su forma de enseñar y a mí no me gusta desautorizarlos, pero tengan presentes qué es esto, el plazo, la forma, por supuesto que tienen que hacerlo por escrito y fundado, y lo más importante, recuerden que la aclaratoria no suspende el plazo para interponer la apelación. Eso es lo que más me importa. Bueno, ¿les quedó alguna duda? Bueno, nos vemos el lunes que viene. Yo voy a tratar esta semana de subirles las preguntitas de aclaratoria y de reposición para que las hagan. Si quieren, después las charlamos en la clase que viene. No me las manden por escrito porque no me da el tiempo para corregir tanto. Háganlas ustedes y después las vemos en clase. Me parece más práctico. Y lo mismo voy a hacer con recurso a apelación, porque yo no quiero que se suspendan en el examen. No sé cómo hacérselos llegar de una manera que me comprendan, pero no es, por lo menos hablo en forma personal, no es mi intención desaprobar, por decir, uy, esta cátedra es exigente y desaprueba mucho. No me gusta eso. Y creo que la doctora Ledesma comparte conmigo esto. Nosotros desaprobamos cuando vemos que el estudiante no sabe. O no está en condiciones de seguir adelante con lo que queda de la materia. Pero no tenemos el preconcepto de desaprobar. Así que si ustedes no se sienten seguros o tienen dudas o piensan que de alguna manera estamos siendo injustos, escríbanme, porque la docente a cargo de la comisión soy yo. El doctor, el titular, si bien Constantino es el que resuelve todo, él me ha delegado a mí la facultad del manejo de esta cátedra, y yo no quiero tener esa fama que tienen muchas cátedras de ser no exigentes porque exigentes somos, pero ser arbitrarios. Yo quiero que ustedes tengan confianza conmigo para decirme, mire, doctora, la verdad, el caso que usted me hizo del doctor Turina no lo entendí. Era muy, se lo hice yo. El doctor Turina es profesor a la noche. Nosotros siempre hacemos la broma con los nombres de ellos, digamos, ¿no? Los ponemos en los casos prácticos como deudores o lo que sea, como una especie de broma entre nosotros, pero yo no quiero que ustedes piensen que nosotros tenemos la idea de desaprobarlos, o sea, que tenemos un número que tenemos que desaprobar, porque eso es una falsa, un fantasma que circula en la facultad, que siempre hay que desaprobar un número determinado. No es así. A veces hemos tenido comisiones brillantes que han aprobado casi todos, y en otras que no. Yo comprendo que esto de la virtualidad a ustedes les resulta dificilísimo. Yo les cuento, estoy cursando también, nada que ver con derecho, estoy cursando una especialización en docencia universitaria a esta edad. Estaba esperando que lo hiciera la universidad, porque nos lo brinda en forma gratuita, y a mí también me cuesta horrores entender, porque además manejan en humanidades, manejan un lenguaje que no es el que manejamos nosotros en derecho. Entonces me cuesta muchísimo entender y seguir la clase y estar 1 hora y media escuchando a una persona que habla en una pantallita. Me disperso, yo también. Por eso yo les digo, si ustedes tienen dudas, escríbanme. Si yo demoro es porque tengo trabajo y no puedo contestarles enseguida, pero escríbanme, porque no quiero que se vayan con la idea de que es una cátedra arbitraria, porque no lo es, no lo es. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Profe, Doctora, ¿ya tomó asistencia? Exactamente, a eso voy. Miren, me falta Agustina Cruz, esperen, a ver cómo hago para dejar de compartir la pantalla, porque tengo miedo de tocar algo y equivocarme.
Profe, el segundo ¿Te parcial tenés van a como- ser, ¿El segundo parcial qué? van a ser de nuevo 10 casos o va a haber verdadero y falso y eso? No fueron 10 casos, lo que pasa es que la máquina los sortea así. Fueron casos, casi todos los hizo la doctora Ledesma y yo hice 1 o 2. El doctor Escoles hizo, creo que todas preguntas conceptuales igual que yo. Lo que pasa es que habrá algunos que les habrá tocado más, pero eso no depende de nosotros, porque no sé cómo es el manejo del campus virtual, ¿me entienden? Fue la doctora Ledesma, y también Ledesma también hizo preguntas conceptuales, pero, por ejemplo, la alumna que estuvo escribiendo en el Classroom, yo después me fijé, porque a esa no le corregí yo, le corrigió Escoles, pero a ella le tocaron 5 prácticos y 5 conceptuales. ¿Mm? A algunos de ustedes les habrá tocado menos conceptuales. A ver, Mastrangelo, Di Cesare, me falta Agustina Cruz, que no está, es la que tiene problemas de conectividad. Gigliotti está, Romero Felicitas está, Rojo, Ochoa, Werner, Esquivel está, Sí, profe. Esquivel no está. Sí, estoy. Ah, no te veía. Va, bueno. Después tengo a Díaz Bruno, a Moyano Matías, a Panelo, Río Pedre. Río Pedre, ¿no estás? Vega, ¿quién es Vega? Vega se sacó un 8, un parcial excelente, dio. Giacometti me parece que te vi. Sí. Meana te vi. Fernández Ríos. Fernández Ríos, sí, sí. Díaz Claudia, me parece que te vi. Sí. Y María Nazaret Jiménez también. Y Sofía Miner no está. Sofía Miner no está. Bueno. Listo, chicos, nos vemos el lunes que viene y como les digo, escríbanme si quieren, ¿eh? Chao. No, hasta luego, doctora. Gracias, hasta el lunes. El lunes.